Bueno, pues hoy don Adolfo Pérez Agustín nos va a fortalecer la mente. No sé cómo, pero nos va a fortalecer la mente. Algo muy importante. Bueno, don Adolfo es un hombre muy polifacético. Empezó estudiando medicina natural, trabajó en farmacias, en laboratorios. Luego tuvo la inquietud por las cosas naturales. Y bueno, pues entonces se fue a los estudios correspondientes para descubrirnos los procesos crónicos, que le preocupan mucho. Es autor de 60 libros de medicina natural y luego hasta 3 centenares largos de otros muchos libros, porque tiene de todo, tiene escrito de todo. Cine, turismo, esoterismo, deportes, artes marciales, espectecito no mejor, Tratémoslo con cariño, con mimo, porque que no se nos enfade. Pearson y otros, muchos, hasta un total de eso, de 300. Y bueno, naturalmente, como el que tiene que hablar es él, porque a eso hemos venido aquí. Hemos venido aquí a que nos hables, entonces... Quiero nombrar a mi agente artístico. Bueno, naturalmente que te agradezco las lisonjas, pero aquí a quien hay que agradecer y lisonjear es a ti. Bueno, pues no. Porque eres un hombre que nos dices cosas muy interesantes, muy interesantes, y por eso venimos, no por otra cosa. A lo mejor un poco por esa atención. Ya que eso pasaba por aquí. Eres buena persona. Si habéis venido, pasaba por aquí. Sí, hecho, vamos a ver a... Entonces, te cedo Sí, vale, el micrófono. esta alcachofa. Sí, ya, vale. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo fortalecer la mente? Esto no me hace falta a mí también, por eso lo preguntaba. Bueno, dice que la ironía es así. Ya, exactamente. Bueno, la mente y la memoria parece que van unidas, ¿no? No tienen que ir unidas necesariamente. Y se culpa a los ancianos, la gente mayor, a los que están por ahí por la calle, de que se les ha ido la olla porque han perdido la memoria. A lo mejor es que no tienen ganas de tener memoria de cosas que no tienen por qué recordarlas, prefieren acordarse de las buenas. Pero eso no tiene, la pérdida de la memoria no es la misma que la pérdida de las facultades mentales o cognitivas. Eso es otra cosa. Y una advertencia. No todo el mundo va a acabar con Alzheimer. No todo el mundo va a acabar con demencias seniles. Unos cuantos sí, pero unos muchos, si coge la estadística, no acaban con ningún tipo de demencia. Pasan la vida con sus cosillas, se encierran, las personas mayores se empiezan a encerrar en su mundo, prefieren su mundo porque lo conocen bien y no quiere decir que se les haya ido la olla ni nada. Esas creencias de que toda persona mayor va a acabar con algún problema mental o cognitivo, eso no es nada cierto, es absolutamente falso y hay que quitarlo. No sé si voy a tirar de un tema a otro continuamente, de las facultades cognitivas a la pérdida de la memoria, aunque, sabéis, acabo de decir que no es lo mismo, no tiene nada que ver. Y queda claro, no vamos a acabar ninguno de los que estamos aquí, ni con demencia, ni con Alzheimer, ni nada. Un día voy a dar una explicación de por qué se produce el Alzheimer y cómo podríamos. Pero es una de las enfermedades que aparecen en la vida y le pueden aparecer a los 40 años, lo mismo que a los 70 o nunca. Pero que quedéis tranquilos y tranquilas que no os va a tocar, le toca a los demás, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver, dice que de una manera la mente se puede aturdir y dar la impresión de que estamos mal. No, es que han ocurrido cosas. Y he señalado unas cosas que una de las peores cosas que hay en la mente para dejarla aturdida y torpe es traer siempre al presente cosas malas del pasado.
rencores del pasado, miedos del pasado, el hambre del pasado, traerlo al presente. ¿Tiene alguna razón? Si estamos en el presente, y creo que estamos en el mes de junio, sí, creo que sí, estamos por ahí todavía en el mes de junio, porque el 2022, bueno, si hago un chascarrillo es así de la vida. Quiere decir que, ¿por qué no pensamos en el hoy y en el mañana? Dice que no os ocurrirá nada a la mente, tendréis una mente hábil si pensáis más en el mañana que en el pasado. Por glorioso que haya sido el pasado, por maravilloso. Aquí viene a recordar cuando tú eras más joven lo que hacías, los ligues que tenías, que si los estudios, guapos, guapas. Aquí viene a recordar, ¿por qué no piensas en el carisma que tienes ahora? Y lo que vas a hacer dentro de 10 años, cuando tengamos más experiencia, imagínate dentro de 10 años. Podemos hacer lo que nos dé la gana en la vida. Que sí, hombre, que sí. ¿No? Nos convence. Bien, pues yo nos convenzo. Bien, a ver si os consigo contagiar. Bien, así que de entrada, rencores, manías, odios, todas esas cosas del pasado, por favor, ¿por qué traerla al presente? Déjalo ya el pasado, más el pasado es muy subjetivo, depende, a lo mejor ni siquiera ocurre así. Bien, entonces eso sí puede ofuscar la mente. Luego voy a decir si verdaderamente hay enfermedades como el Alzheimer o las demencias, ¿cómo se pueden evitar? ¿Cómo se pueden evitar? ¿Cómo se pueden evitar tener una osteoporosis, ¿no? ¿Cómo se puede evitar tener un hígado graso, una diabetes? Quiere decir, si ponemos algo en nuestra parte, quizá nuestro cuerpo termina agradecido y no cojamos enfermedades. Hay gente, un ejemplo, que tiene el pelo maravilloso con 70 años y otros, pues que no. Pues se puede evitar la caída del pelo, tanto en chicos, en chicas, si ponemos un poco de cuidado. Ponemos cuidado en la alimentación y todas esas cosas. O sea que negativismos ninguno. Vamos a ver. Dicen que en el cerebro tenemos un montón de... Fíjate, voy a buscar la cifra, no me la creo. 10 billones de neuronas. 10 billones, digo, ¿cómo no son? Pequeñas y como las contaron. Una por una, seguro que no, porque estarían contándolas todavía. Entonces, a ojo de buen cubero, si en tal cantidad hay tantas, pues con una regla, pues a lo mejor también se equivocaron. Y también nos dijeron que las neuronas no se regeneraban. Menos mal que hubo otro señor que dice, pero qué tonterías dicen ustedes, las neuronas sí se regeneran. Más lentamente que, por ejemplo, que las células de la piel. Las células de la piel sabéis que es una velocidad de vértigo, como se renuevan. Las del corazón muy lentas y las del cerebro más lentas. Y eso confundió a la gente, pensó que la lentitud quiere decir que no tenía remedio, que eso se iba degenerando continuamente. Y además el cerebro es listísimo. Cuando dejamos una zona hipertrofiada, por ejemplo, nos ha gustado una ciencia, a ver, yo qué sé, decir una profesión, bueno, profesión médica, y nos dedicamos a la profesión médica toda la vida, pero ¿y las otras partes del conocimiento? No se han desarrollado como la filosofía, la literatura, la ingeniería, qué sé yo, la astronomía, como no las ha desarrollado, unas partes del cerebro se empiezan a atrofiar por falta de uso. Y todo el mundo sabemos que el que deja de estudiar, ese sí que se le atrofia el cerebro. Entonces, se van atrofiando unas zonas y hipertrofiando otras. Consecuencia, que con excesivo hipertrofia, demasiado trabajo, esa gente sí va a tener un problema cerebral, mientras otras partes no van a tener desarrollo. Dicen que las emociones, te dicen dos hemisferios, izquierdo, derecho, sensitivo y tal, empieza a tener dudas de todo eso. Siempre hay que dudar. Decía cuando un alumno le preguntó a Aristóteles, bueno, ¿y cómo yo sé qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la senda adecuada? ¿Qué es lo correcto y lo correcto? Y Aristóteles le dijo al alumno, dice, el conocimiento te hará libre. Y conocimiento no es cultura. ¿Diferenciamos? Porque veis el cerebro cuando trabaja. Cultura es un ejercicio de la memoria. Tenemos que aprender lo que otra persona, grupo de personas se estudió con nosotros, dejó un legado escrito, yo lo leo, lo memorizo y aprendo más o menos, pero es un ejercicio de la memoria, no es un ejercicio del conocimiento. Sí, me acuerdo un caso de la diferencia, yo estaba en un concierto y el señor que tenía al lado
que sabía mucho de música, sabía todos los grandes compositores del mundo, dónde habían nacido, cuándo, cómo, si se habían casado, divorciado, sabía todo. Y cuando empezó a llegar la melodía esa, dije, estoy de tal y tal, estamos haciendo esta faceta y tal, digo, madre mía, lo que sabe. Pero en un momento, la orquesta, no fue la orquesta, fue el director, se equivocó. ¿Qué crees, que los directores de orquesta no se equivocan? Como todo el mundo, iba a decir como todo Dios, no sé si Dios, pero por lo menos como él sí. Y yo, como soy músico, digo, ahí va, se ha equivocado. Pues el que tenía al lado, el genio, No se enteró. no se enteró de nada. ¿Ves? Tenía cultura, pero no conocimiento. Y el conocimiento lo podéis adquirir a cualquier edad, y deslumbrar a la gente eso que se llama personalidad. Ahí voy a sacar, te voy a demostrar quién soy yo cuando doy un consejo a mi nieto. Voy a dejar a los padres, a los amigos, como unos zorros comparado con el consejo que yo le voy a dar. La experiencia de vida la estoy transmitiendo, eso se llama sabiduría, ¿no? Estamos a un paso de la sabiduría ya. Bien, pues dice que hay neuronas, se ha demostrado que se pueden restituir, a ver si un día hablaremos de esas enfermedades, pero sin embargo, lo que va permaneciendo con el paso del tiempo son los reflejos, ¿vale? En el reflejo no interviene la mente, ni la razón ni la inteligencia. En el reflejo es aquellas repeticiones que han logrado quedarse grabadas en la memoria muscular, memoria del hígado, memoria de los pulmones. ¿Por qué el pulmón y el corazón funcionan siempre, aunque estemos dormidos? ¿Por qué aunque me hagan un coma inducido sigue el corazón pum pum? Porque tiene una memoria grabada, ¿ves? No depende del cerebro. Ya vemos que el resto del cuerpo puede seguir funcionando aunque el cerebro se haya vuelto un poco obtuso, ¿no? Bien, pues todos los reflejos esos que hay que potenciarlos. No permitáis que nadie os solucione vuestra vida. Estoy hablando de potenciar la mente, ¿eh? Ya sé que luego queréis plantas medicinales, os voy a dar unas cuantas, leña. Pero, de verdad, no permitáis que nadie os solucione la vida. Cuando os quiere ayudar, no, gracias. Sí, hombre, sí, déjame, abuela, que no, igual te caes. No, cariño, tú vigílame, pero yo no me voy a caer. Quiero decir, intentadlo vosotras, de verdad. No permitáis que os solucione la vida. Si a los 30 años fuisteis autónomas, solucionabais la vida, ¿no? Y la vida de los años 50 era terrible. ¿Qué os voy a decir a vosotros? Si en Asturias también, ¿eh? Madre mía, en Asturias era terrible, ¿no? Pues seguid siendo independientes, física y emocionalmente. Eso va haciendo que con el paso del tiempo el cerebro siga esforzándose por estar activo y no os solucione algo tan sencillo como es freír un huevo y lo tengáis que pedir. Me lo fríes tú, es que yo tengo miedo a la sartén y si salpica y tal. Bueno, yo no digo cuando alguien dice, ¿me coges esto que tengo ahí? Y digo, ¿pero qué te pasa? ¿No tienes una escalera? Ay, no, que me callo. Digo, no, hija, no. Yo estoy vigilando, ¿verdad? Como si fuera un niño pequeño. La escalera, inténtalo. Ay, no. Y verá que al final sube por la escalerita, lo ha cogido y no se ha caído. ¿Ves? Digo, anda, si he podido hacerlo. Quiere decir que cuanto más autónomas hay, independencia es otra cosa, pero autónomas sí. No pidáis ayuda. Y ya sé que decía, ya, si te contase yo el caso de mi padre, ya, tu padre, tu madre, tu abuela, pues a lo mejor la familia ha tenido la culpa de que la habéis relegado a un sofá. Deja al abuelo, a la abuela tranquila que vea Telecinco, aturdiéndose con Telecinco, y se queda ahí, y no le molestéis durante una hora hasta que no termine el programa. Digo, no me extraña, la habéis convertido en una especie de parásito. El perro hace más cosas, el perro por lo menos da saltos de vez en cuando, pero a la abuela o a la abuela, ¿qué habéis hecho con él? No, es que ya, digo, ¿veis? La habéis hecho torpe cuando tiene una experiencia de vida superior a cualquiera de la familia. No consintáis eso, ni que os lo hagan a vosotros, ni a vosotras, ni hacerlo vosotros a los abuelos, intentadle. Bien, así que los reflejos no se pierden, ninguno. Y os hablo de un reflejo es cuando... Mira, ha sido hoy, no sé, la Cruz Roja que he dicho, hay un reflejo natural que es cuando nos cortamos. ¿Por qué hay ese reflejo de inmediatamente chuparlo? ¿Por qué nada más que nos cortamos hay un reflejo activado que chupa la herida? ¿Por qué? ¿Por qué está ese reflejo? Es un reflejo adquirido, de los miles que hemos adquirido durante la vida. Miles. ¿Por qué está eso? Bueno, esto se debe a la lisocima.
La lexocima es una enzima que está en la saliva que puede desinfectar y cicatrizar. Entonces el reflejo está ahí, así que si os cortáis, chupar un poquito y si queréis luego me padrajo, pero no va a hacer falta. Bien, los niños nacen con el reflejo de la lactancia, ¿eh? Nada más que salen, nada más que hace la mamá poniendo ¡tú! Mira cómo lo sabe, ¿ves? Tiene el reflejo adquirido. Dicen que la memoria es la inteligencia del tonto. Así que, si alguien dice, qué pocas memorias tienes, ¡ah, gracias, oye, qué piropo! Tengo poca memoria, porque es la inteligencia del tonto. Vale, la memoria de las personas mayores, aquí no hay ancianos, aquí habrá personas veteranas de la vida. Unas cuantas entre ellos yo. Somos veteranos, aquí sí, de la vida. Dice que la memoria se nos vuelve selectiva. ¿Sabe lo que es una cadena de ADN? Más o menos por ahí anda, ¿no? Dentro de los cromosomas hay una doble hélice y que hemos nacido con ella, con una información ya de supervivencia. Pero luego, en el transcurso de la vida, toda la experiencia, ¿dónde se ha ido acumulando? El cerebro no tiene esa capacidad de almacenaje. Se va acumulando la cadena de ADN, se va acumulando ahí, pero se va haciendo selectiva. Me acuerdo de lo que me da la gana. Y si tu nombre... Juan, digo, es que me acuerdo que Juan fue desgraciado, no, me tocó pagarle la comida, qué roñica fue. Pues se me ha olvidado, ¿cómo te llamas tú? Juan, ay, perdón, se me había olvidado. ¿Ves? Se hace selectiva. Me voy a acordar de Juan, si se volvió un roñica a la hora de pagar. Entonces, no, entonces, ¿veis? Entonces, se va haciendo selectiva. Pero preguntar al mayor cualquier hecho significativo de su vida, os dirá con pelos y señales, pero además con sentimientos. Es capaz de ponerse a llorar o provocarte el llanto tal como lo cuenta. Eso es de una mente que se ha ido, ¿qué va? Así que a contar historias a los nietos. Ven aquí, ponedla aquí. Te voy a contar yo quién era Peter Pan. ¿Sabéis quién era Peter Pan, no? Bien, el tamaño del cerebro no determina la inteligencia. ¿No? Cerebro grande, nada, porque según dicen, el cerebro de Einstein tampoco era tan grande, ¿vale? Ahí, no sé si lo tienen guardado o no, pero tampoco era la cosa. ¿Sabes que lo analizaron y no encontraron nada? Nada especial, porque para encontrar, si solamente fue un hombre inquieto que quiso descubrir por sí mismo lo que los demás no consigan descubrir. Se puso a investigar, como Stephen Hawking, todos estos grandes que ha habido, se pusieron a investigar. No se creyeron lo que les contaba. A mí me gustan esos estudiantes de medicina que discrepan con el profesor, pero que discrepan. Profe, yo no estoy de acuerdo con eso que dice. Oye, profe, se suelen ofender. Pero ¿cómo no? Yo soy profe, está escrito así. No estoy de acuerdo. Vale, dígame usted. Ese tipo de alumnos me encanta. Esos son los que el día de mañana serán algo importante, conseguirán que la ciencia evolucione. La ciencia está condenada a equivocarse una y mil veces. La ciencia médica, la ciencia tecnológica, pero gracias a que se equivoca, avanza. Claro, el error de ahora lo corregimos y damos otra solución. Pero está aquí, siempre la ciencia se va a equivocar. Lo que no se equivoca nunca en la filosofía. Y mira que han intentado quitarla, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Dice varios errores, os digo que las plantas las diré. Bueno, lo del peso del cerebro es mentira. Lo que hay un número, error 1. Error 2, que hay un número concreto en neuronas y si se van deteriorando no hay nada que hacer. Se ha demostrado, ¿ves? Como la ciencia vino a demostrar, se había dicho que el número de neuronas se va deteriorando y por eso nos volveremos todos idiotas. No, el idiota fue el que lo dijo eso. Ese sí que fue el idiota. Y ahora otros han llegado detrás de él y han dicho, no señor, eso se va regenerando con más lentitud, en un estado más precario, pero se va regenerando igual, así que corregimos. Error 3, ya lo acabo de decir, que la inteligencia se deteriora con la edad. No, señores. Y si no os pongo el caso de Einstein. Einstein era... no murió jovencito, ¿eh? Picasso, aquí tampoco. Un señor que se llamaba Orson Welles. ¿Os suena Orson Welles? Hombre, si tenemos que nombrar el genio del cine, tenemos que coger Orson Welles, obviamente. Y he puesto uno que nadie lo conoce, solamente yo. Irving Berlin. Irving Berlin es uno de los compositores, junto con Cole Porter, a lo mejor eso suena un poco más. Begin de Begin, Cole Porter, ¿vale? Pero también estaba Irving Berlin de la misma. Murió componiendo.
Los grandes genios de la humanidad murieron con las botas puestas. Siguieron siendo genios hasta el último momento de su vida. No ha habido deterioro. ¿Por qué? Porque seguían pidiendo a su cerebro trabajar. Esos son los errores. La verdad absoluta sí, es que parece ser que las neuronas solamente se deterioran por falta de uso. Así que el curso próximo en la universidad todos. ¿Sí? Yo llevo 7 años en la universidad para mayores. 200 euros por todo un año. Y tengo cada profesor, wow, física cuántica, todo lo que no aprendí de niño, lo aprendo ahora. Pues apuntaros allí, que hay un ambiente genial, el Complutense está genial. Pues seguirá, y si no, los centros culturales, los centros de la Cruz Roja, que también nos enseñan un montón de materias para aprender, meteros en centros así que, bibliotecas, ¿vale? Seguir trabajando hasta el último día. Dice que la filosofía no se deteriora nunca, seguiréis siendo grandes consejeros, la creatividad, el inventar. Como esta que a mí no me gusta esto que han hecho en mi casa, lo voy a reformar. O tenéis que obligaros a los cambios. La vida rutinaria sin introducir nuevos alicientes, hasta de calle. ¿Por qué todos siempre tenemos que coger por la calle Fuencarral? Pues hoy he cogido por la calle Hortaleza. Ven, para venir aquí, digo, ¿por qué no? Se me había olvidado cómo era la calle Hortaleza. Antes sí es casi igual que Fuencarral, pero la cogí por novedad. Bien, y otra cosa importante, tenéis que visualizar, eso se llama la ley de la atracción, ¿os suena? ¿A que sí? Visualizar vuestros sueños aún no realizados. ¿Qué te gustaría tener de aquí a los próximos, vamos a poner, 10 años? Hombre, me gustaría pues dejar esta casa con mi vecino de arriba, que no hay quien la aguante. Me gustaría visualizar mi casita, mi chaleta, papá, con mis tomates puestos ahí. Pero visualízate, le diría, chica, venga, ya te estás viendo con tu gorrito ahí, con los tomates plantando, pues te tienes que ver ahí dentro de 10 años, es que si no, no lo vas a conseguir. Dicen, uno de los secretos de la ley de atracción es que veías tu vida 5, 10 o 20 años en el futuro. Y gracias a ello, tu mente trabajaba proyectándose hacia ese sueño. Si no tenemos sueños, ¿qué hacemos aquí? ¿Esperar la muerte? De eso nada, de eso nada. La muerte llegará cuando decidamos nosotros. Así que muchas cosas aquí. Yo no os voy a preguntar dónde vais de ir de vacaciones. Dice que lo más bonito de las vacaciones es el proyecto de las vacaciones. Pero no el hecho cuando ya estamos ahí, que empieza a ser aburrida, ¿no? Un día tras otro. Pero el proyectar, me voy a ir a yo, por ejemplo, Covadonga, y cuando entre allí, la Santina, ya estoy disfrutando antes de ir. Cuando llegue ahí a lo mejor me aburro, pero solamente de pensarlo ya estoy disfrutando. Elementos, podéis hacerme preguntas. Elementos que restan energía. Bueno, he puesto el alcohol. Y ahí no me quiero meter con nada ni con nadie, porque el alcohol es el alcohol. A ver, ¿con quién me meto? ¿Con el whisky o con el vino? Con la sidra se me ocurre. No se me ocurre. Eso no se me ocurre. Además sabes que la sidra no genera metanol en el cerebro, va directamente al riñón. Es una cosa buena que sí. La sidra va directamente al riñón, o sea que por eso. El vinillo es otra cosa, pero el vino tiene un 14%, un 15%. Cuando, el día de nuestra boda, podemos tomar vino, brindar, ¿no? Pero poco más. Pero no todos los días, desayuno, comida y cena. Es que hay gente... Yo con vino, un vasito. Bueno, vamos a ver. Yo mi vasito de vino. Bien, lo que está comprobado que no tomar vino no mata a nadie. Bueno, ya tenemos. Lo del hígado graso y eso ya veríamos. Pero bueno, el alcohol, no lo mismo ginebra. ¿Cómo es eso que hacen en Galicia? Eso que el perico. No, ¿cómo le llaman? El orujo. El chacolín, que se dice. El orujo. Madre mía. El chacolín, yo soy de chacolín. También, eso sí que lleva alcohol, ¿eh? Poco también. Madre mía, y el vodka. El chacolín poco, ¿eh? Bueno, entonces ponemos que el vino dentro de todo va. Un poquito. Un poquito de vino. Fumar. Y es que el fumar tiene un problema. Y ya no es... el fumar está equivocado, no son los zumos. Zumos, vale, ¿sabes lo que la EPOC te lo deja dañados alveolos para toda tu vida? Pero bueno, ya. El problema es la nicotina, que provoca una vasoconstricción. Bien, suponemos que el cerebro necesita oxígeno, ¿no? Y necesita oxígeno a través de la sangre.
Si le provocamos cotidianamente una vasoconstricción, la vasoconstricción de la nicotina es traidora. Se cierra el vaso sanguíneo y se abre. Va, se cierra y se abre hasta la próxima calada. Bien, pero un día este vaso sanguíneo decidió no abrirse. Ya se ha quedado, ha sufrido un espasmo y se cierra. Y esa zona del cerebro ya no tiene oxígeno. ¿Cuánto dura? Pues reza para que no te dure y no te dé un ictus. O sea, la nicotina tiene ese problema. Yo llevo toda la vida, dicen, fumando no me pasa nada, vale, pero es un privilegiado hasta que un día tranquilamente ese cigarrillo que te has tomado tranquilamente a la hora de dormir, ese día te mata. Y el resto de la nicotina no te ha hecho ningún daño, y es verdad. Pero ese día, el espasmo en un capilar, ya. Lo digo por eso. Por eso el fumador pasivo no tiene el mismo daño que el real, porque el fumador pasivo no fuma la nicotina, fuma los humos que también te entera. Bien, bueno, algunos medicamentos, no voy a hablar mal, hoy, otro día sí. Ya sabéis que los ansiolíticos, los antidepresivos y todo eso engañan al cerebro, crean una química corporal diferente, aumentan las endorfinas, otras cosas, y sedan otro tipo de neurotransmisores, pero eso se debe utilizar puntualmente. Pero hay gente que detrás de un envase va al siguiente, le engaña al médico, ¿cómo está usted? Fatal, yo no puedo más. Y el médico pues se lo cree y le receta lo que quiere tener en el botiquín. Para el momento que discute un poquito con su hermano, se lo toma ya. No, has discutido con tu hermano, pues discute, pero no te lo tomes. Bien, cuidado con las drogas. Solamente los medicamentos, la prescripción médica va a ser muy corta. Y si no, el médico es tan hábil que si lo tienes que tomar durante mucho tiempo te lo va a cambiar para que no quede una dependencia y un daño. Pero luego os diré lo que... Bueno, os he dicho que de entre las cosas negativas, lo dije yo, los reproches al prójimo, la crítica al prójimo. Aquí seguro que conocéis gente que se pasa toda la vida criticando a alguien. Pues qué tal que me ha hecho. Culpabilizar a los demás de nuestra vida actual. Yo vivo así por culpa de mi pareja, de mi padre, de mi madre. Y tú no has tenido la culpa, tú no eres responsable de nada. Fijaros cómo la mente se va deteriorando de todo eso. Bueno, esto es una tontería, pero déjame que diga una tontería. Dedicar más tiempo a saber cómo vive el vecino que a nosotros mismos. A que los hay. Vecinos coquillas y vecinos... Yo tengo una. No está ahí, ¿no? Bueno, ahí dice que en un aspecto negativo es la resignación. La gente confunde resignarse con aceptar, con la resiliencia. Es diferente. Yo tengo un problema en la vida, que sea, me está machacando la vida, pero no te resignes, por si te resignas, no luchas. Tú puedes aceptar que te ha tocado el marrón ese, pero pon la mente a trabajar. Y mientras pones la mente a trabajar, la estás activando para resolver ese problema. Lo estás aceptando, pero no resignadamente. Luchas. Así que luchar por todo, hasta por la salud. Hasta cuando alguien nos dice, tiene usted un cáncer metastásico, ¡oh, vaya alegría! Y yo voy a ser sincero, 6 meses de vida. Eso no lo debería decir nadie, porque el día de nuestra muerte no está escrito. Luchar, aunque tengáis un pronóstico malo de una enfermedad, la que sea, y el pronóstico sea malo, luchar, luchar y luchar. Siempre. La resignación. Bueno, he puesto también. No se crean las noticias de la televisión, tal como lo ponen, pero hay alguien todavía que se lo cree. Telediario, canal 24 horas. Anda lo que ha ocurrido aquí y allí. Pero hombre, eso es la televisión. Cuanto más negra la noticia, más audiencia tiene. Es curioso, ¿por qué el COVID puso tanta audiencia en televisión? Aparte que estamos aburridos en casa, ¿no? Porque damos solamente malas noticias. Malas noticias, muerto, tal. Claro, aunque las exagerasen, porque luego se comprobó que estaban exageradas, muchas metieron, pero consiguieron audiencia. La buena noticia, bueno, la de Nadal sí. Lo del tenista ese, ahora es una buena noticia. Pero es una raro, lo normal es decir cosas malas para que lo veamos. Bueno, y vamos a ver las plantas que podemos utilizar y luego si me da tiempo le hablaré un poquito de la memoria.
tenemos que buscar en los grandes genios de la humanidad. Yo creo que ha habido, porque Gandhi no estaba mal, ¿no? Ahí lo tenemos, no estaba mal. Confucio, pues va a ser que tampoco no estaba mal. Luego los grandes, Platón, toda esa gente, hombre, eran genios, ¿eh? Bueno, pues hay que mirar. Yo he tratado de averiguar que me he ido a la India, porque ahí están, yo creo que todavía están los brahmanes. Los brahmanes eran los líderes espirituales y emocionales de toda la gente. No eran los guerreros, porque eso estaban los guerreros, ¿no? Pero sí, los brahmanes eran los que, hasta los guerreros, hasta los dirigentes, hasta las personas del pueblo les consultaban. ¿Qué puedo hacer, maestro? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo este problema, ¿qué podría hacer? Y consultaban a los brahmanes. Y eran realmente las personas más sabias de la India. Persisten. Bien, cuando empiezas a mirar por qué eran tan sabios, hombre, Noé tampoco era tonto. Hombre, si vamos a coger a los nuestros, David, Goliat era un poquito más rarillo, pero David era un tío que valía, ¿no? Quiero decir que hemos tenido, hombre, Moisés. Hombre, para llegar a hablar con Dios con esto también tiene que ser un tío listo. Entonces, también hemos tenido los nuestros. Bueno, pero yo investigué qué tomaban esa gente en la India y encontré una planta que se llama la bacopa. Si hay una planta preferida mía es la bacopa. Bacopa de Barcelona, copa, pues de copa. Y parece ser que, como es una planta entre India y China, el nombre correcto era Bacopa monnieri. Vale, entonces la tomaban asiduamente, todos los días. Lo mismo que yo me tomo todos los días el té verde, porque hombre, yo he creído en el té verde, es otra de las hierbas. Y la bacopa no me falta nunca, y digo nunca, nunca. Ya tiene que estar yo despistado para que se me deje el té verde o la bacopa. Yo todos los días. Si los brahmanes la han tomado durante milenios y les ha ido tan bien y han dado esos consejos, digo, pues voy a tomarla yo. Así que bacopa, ¿qué es lo que te va? ¿Qué se ha comprobado ya? Lo bueno de la medicina natural, y debo defenderla, es que tiene casuística. ¿Qué es casuística? Cuando alguien dice que esa planta no está comprobada científicamente, ese no ha leído un libro en toda su vida. Si leyese el libro no diría tal tontería. Todas las plantas medicinales, todas las que están a la venta libre, están a la venta libre porque se han estudiado científicamente de que se pueden vender libremente sin receta. ¿Cómo te van a permitir vender una planta si no se ha estudiado? ¿Y si es tóxica? Si es un beleño negro y te mueres. Una belladona, quiere decir que ¿por qué el beleño negro no se compra en un herbolario? Porque científicamente se comprobó que era una planta tóxica, ¿vale? Pues todas las que se venden en los herbolarios sin recetas han sido comprobadas científicamente, quiere decir científicamente, por un equipo de expertos que han utilizado el método doble ciego, los cobayos, lo que se hace habitualmente. Y tienen detrás de sí miles de años de experiencia. Si hubiese habido algún error, por ejemplo, en la bacopa, algún efecto secundario grave, no estaría a la venta, se hubiese descubierto hace mucho. No lo hay. No quiere decir que sea como tomar agua del grifo tranquila. No, hombre, tómala con prudencia porque al fin de cuentas es un alimento, es una planta medicinal. Bien, la bacopa ha resistido el paso del tiempo y te voy a decir, va a actuar. Primero, el tiempo de olvido, el tiempo que se desarrolla entre cómo te llama tu prima. Sí, hombre, prima, la que vivía en Novio. ¿Cómo se llama? Espera, que lo tengo en la punta. Ese tiempo que tarda desde estar en la punta de la lengua. Ah, sí, Julita. Hasta que llega. Bien, la bacopa lo que hace es acortar el tiempo. Porque el dato de cómo se llama tu prima sigue estando ahí. No se ha borrado nunca, no hay ningún dato que se borre. Otra cosa es que lo podamos rescatar. Esto es una biblioteca enorme hasta para encontrar ese libro mayor tiempo. Pues el tiempo se acorta entre... Es que no me acuerdo. El tiempo se empieza a cortar y lo recuerdas. Bien, se aprende más rápido. Y esto va por la gente que dice, la informática no es para mí, ni el móvil. Yo soy muy torpe. Yo, toda la tecnología nueva, nada. Un videojuego. Yo veo como mis nietos juegan, pero yo miro solamente, para decir, tiene la comida, cariño, pero no juego. ¿Por qué no os ponéis a prueba y veréis que sí podéis aprender? Lo de momento que quitéis ese complejo, es que soy muy mayor. ¿Cuál es la cifra que dijeron a los bancos?
somos mayores pero no tontos, algo así. Y es que es verdad lo que hicieron. Oiga, señor, soy mayor, pero idiota no soy, le puedo dar lecciones a usted. Y los bancos han rectificado, dicen, ¿no? Ya tenemos gente que nos atienda. Pues yo sigo yendo a un cajero, es la única manera. Bien, podéis aprender más rápido todo. Rescatar cosas que sabéis hacer antes y podéis volverlas a hacer. Todo. Y os digo todo hasta aprender a hacer el ballet. Si de niñas habéis aprendido a hacer ballet con más o menos gracia y tal, porque el cuerpecito acompañaba y tal, y dice, bueno, eso lo dejé yo a los 35 años ya, pues puedes rescatar esas habilidades que tenía. Hombre, vas a bailar ballet de acuerdo a una persona mayor, pero seguirá siendo ballet, no será un cha-cha-cha, seguirá siendo un ballet. Quiere decir, todo lo podéis hacer, no tengáis complejos. Con el mundo que se os presenta ahí, y más en Madrid. Madrid es una ciudad privilegiada. Más sitio que hay de enseñaros algo gratuito no lo hay en todo el mundo. Tenemos cientos y cientos de sitios donde podemos ir a aprender, como personas cualificadas. Aprender y buscarlo. Ahí al lado de mi casa es la Lázaro Carreter, es un sitio, ¿no? Una biblioteca, y tiene por cerca de 40 actividades, gratuitas todas. Tú escoges la que te guste. Aprender teatro. ¿Y por qué no voy a aprender teatro ya a ser un buen actor a los 50 años? Es que la memoria, ya veremos. También ayer vi una obra de teatro en que no decían nada, eran mudos. Digo, ¿qué? Se han aprendido el papel de maravilla. Yo pensé, digo, ¡qué maravilla! ¡Hora y media mudos! Digo, madre mía, qué maravilla de actores. Eran 3, pero me reí un porrón con ellos, precisamente con eso estaban mudos. Bien, podéis aprender todo lo que queráis. Resistiréis mejor el estrés, ¿vale? Gente que se derrumba en las situaciones muy conflictivas. El Alzheimer no se tiene por qué presentar. Si seguís trabajando, seguís en activo, no se tiene por qué presentar. No quiere decir que no se presente, pero tenéis menos probabilidades, hombre, luchar contra estas cosas, que no les va a tocar a todos lo del Alzheimer. Bueno, una cosa muy mala es la ansiedad. Bueno, sabéis lo que es. ¿Qué es? La angustia y la ansiedad son diferentes, ¿eh? Mira que dice la angustia, pero son diferentes. Ansiedad sí está proyectado hacia el futuro, el miedo al futuro, ¿no? Parece ser que la Bacopa es capaz de actuar también en el miedo al futuro. También, quitaros el miedo al mañana. Es que yo con los años que tengo, bueno, dentro de 5 años ya estaré yo en el carrito, ¿cómo está? Ese carrito que sale ya la gente a la calle. Me da una pena. Bueno, ya sabéis, la Bacopa. Ahora, voy a decir plantas que tenemos aquí a nuestro alrededor, gratuitas. El romero. Es tan gratis que nadie la tiene en consideración. Me da pena. A ver, ¿quién ha utilizado alguna vez el romero en su vida y para qué? A ver, ¿no lo utilizáis? Bueno, se empezó a utilizar para el crecimiento del pelo, lo sabéis, ¿no? La loción de romero, ahí está, eso es lo primero para el pelo, ¿no? Yo tengo pelo, ¿eh? Se he peinado, pero lo tengo. Bien, quiere decir que yo, sí, de vez en cuando me echo el romero. Pero el romero se utiliza como energizante psicológico. Es para despertarlo, no es una droga, no es un ginseng. Es algo más suave, pero os despierta el cerebro, os da ganas de pensar, de moveros, de hacer cositas y empezar, y os despierta, no caéis en el sueño. Hay gente que... Bueno, aquí todavía nadie está dormido, esto no me puedo creer, que tomáis romero, entonces. Por fin alguien que no está... Sí, lo normal es que alguien, wow, ya se queda dormido, ¿no? Entonces, acostumbrados al romero, que ahora está en flor, ¿no? Bueno, voy a dar una receta, aunque no debería decirla. Vino de romero. Coger, ahora que está en flor, aunque no esté en flor, también nos vale porque las hojas tienen tela. Cogéis unas ramitas de romero, la echáis en el vino y la dejáis en reposo. La botella llena de vino, la dejáis en reposo durante al menos 15 días. Las sustancias aromáticas han pasado ya al alcohol y ya se impregnan en el vino. Total, que podéis quitar la ramita, tirarla e invitar a la gente. Estáis haciendo un vino medicinal, pero con las propiedades del romero, con lo cual ya no aturde tanto como el vino normal, sino lo podéis tomar más.
más vinillos, pero tenéis un vino medicinal y si no, pues una infusión de romero. Solamente una contraindicación. Bueno, vale para afecciones reumáticas. Bueno, si duele una articulación, ¿quién ha utilizado el balcón de romero? Hombre, no digas que no. Ah, que sí, ¿veis? Bueno, pues el romero tomado despeja la mente, ayuda a las enfermedades reumáticas por vía interna, y la única pequeña contraindicación es que tengáis la tensión muy alta, pero muy alta, 16 en adelante. Si tenéis 15, allá se va. Se puede tomar todavía, ¿vale? Entonces podéis tomar, es lo que se llama unas plantas adaptógenas, te adapta al problema, los problemas. ¿Qué más? Otra planta de nuestra tierra, tomillo. Anda que es bueno el tomillo, ¿eh? Pues imaginaros que hacéis una infusión de romero y tomillo. Fijaros qué mezcla. Me da pena la gente que no utiliza la obra de la naturaleza, que no estoy vendiendo nada, yo no vendo tomillo. Solamente tienes que acogerlo. Me da pena la gente que no utiliza la naturaleza. Os recuerdo que una planta medicinal tiene como mínimo detrás de sí 100.000 años de existencia. 100.000 años ha sobrevivido. ¿Y qué quiere decir? Que tiene una información en sus cadenas de ADN de 100.000 años de existencia. Eso es algo impresionante que yo cuando tomo esa planta medicinal tomo su experiencia también. No me extraña que yo me haya aficionado y vamos, no descarto los medicamentos, pero hay una diferencia. Bien, el tomillo va a actuar también para si acaso tenéis una tos irritativa, que ahora es bastante frecuencia, y estoy encontrando casos de que si tenéis alguna tos crónica, ir del aparato digestivo. ¿Parece que no tiene relación? Si tenéis una tos crónica que dura meses, ir al del aparato digestivo. Se ha comprobado que el reflujo silencioso, reflujo básico, el que es silencioso, que no se percibe, sube aquí y llegan a la laringe y ya tienes una tos crónica imposible de averiguar, porque el paciente ni se queja de que tiene ácidos, porque es silencioso, es otro tipo de reflujo. Se ha comprobado que hay muchas toses crónicas que permanecen con el paso de las semanas y los meses, obedecen a un reflujo. Así que no estaría mal que fueses a un aparato digestivo para que te lo mide y enseguida te lo saca. ¿Qué más? El tomillo, buenísimo. Y una planta que todo el mundo sabe que va bien para la memoria, el ginkgo biloba. ¿Conocéis? El Parque San Francisco suena. Sí, hombre. Oviedo. Ahí tiene un ginkgo biloba que llama la atención. Tiene una antigüedad, debe tener, si no tiene 1000 años, es de puro milagro. Se llama así. Bueno. No se llama así, le llaman Campo San Francisco. Ah, vale, Campo San Francisco. Vale. No me salía lo de Parque San Francisco. No. Vale, será que yo aprendí otro, pero no, sabemos dónde está. Allá, por el centro de la ciudad. Bien, pues el ginkgo biloba se dice que es, por lo menos de los árboles, es un arbusto en general, pues vamos a poner un árbol, es el más antiguo que existe, el único que ha sobrevivido a todo, incluso a Chernobyl, a las radiaciones, a las sequías, al clima hostil, a la contaminación. El único árbol que sobrevive es el ginkgo biloba. Y ahora pensar, vale, yo me tomo ahora mismo unas pastillitas o un extracto de ginkgo biloba. Estoy tomando toda la información de ese gran árbol. ¿Creéis que esa información que está grabada en las cadenas de ADN, mi cuerpo no la puede aprovechar? Hombre, por Dios, tiene que aprovecharla, no sé exactamente, pero tiene que, mientras un medicamento es una sustancia inerte, sin información, este sí la tiene. ¿Creéis que no? Bueno, pues el ginkgo biloba se ha utilizado toda la vida para asegurar el riego sanguíneo al cerebro, precisamente en los vasos sanguíneos de peor calibre, no las grandes arterias, que eso va a llegar igual. En los vasos sanguíneos de menor calibre, esos vasos que la nicotina cierra, el ginkgo biloba los abre. Anda, ya podéis aconsejar a los fumadores. Ah, es que yo no puedo dejarlo. Bueno, cariño, tómate el ginkgo biloba por lo menos, porque eso sí va a abrir. ¿Y qué hace al abrirse todos los vasos sanguíneos de pequeño calibre, capilares, vénulas? ¿Qué va a hacer? Que llegue el oxígeno al cerebro. Ya lo tenemos, si el cerebro claudica, pues fíjate ya. Y el ginkgo biloba contribuye, por eso dice que el ginkgo biloba va muy bien para la memoria, dicen de los ancianos. Ya hemos dejado claro que ancianos no hay nadie, hay veteranos, y punto final, veteranos de la vida.
Así que podéis tomarla y también os vale, además de para la memoria. ¿Para qué vale el ginkgo biloba? Para las varices. Hay alguna persona que tiene varices por ahí por la vida, ¿no? Arañas vasculares, varices, ¿no? Hemorroides, nadie la tiene, qué maravilla, se han curado todas. Esto es una maravilla, hay que ser el pan nuestro cada día. Bien, que sepáis que para las varices vale, incluso para esas arañas vasculares. Sí, hay el síndrome de las piernas pesadas. Puede que no haya una variz. Mirar en una estación de metro la estación de metro de noviciado, ahí se nota enseguida. Yo os digo, salir en la estación de metro de noviciado, pero salir desde la antena y mirar cómo sube la gente la escalera. Normalmente la suben decidida. A la mitad empiezan a claudicar. Porque los peldaños son tan altos que se agota la gente y ya puedes saber quién tiene una circulación venosa mal por el modo de subir. Suben con un respiro. Se nota en otras estaciones, en Marqués de Vadillo también lo noto yo, pero mirad, quedaros ahí cómo sube la gente. Al principio suben, ya luego se van aplacando. Bien, eso es el síndrome de las piernas cansadas o pesadas. Bastante normal, ¿no? ¿Vale? Pues el ginkgo biloba. ¿Qué más? Bueno, a ver, ¿qué más podemos tomar? Voy a decir algunas de las cosas, como nos va por la memoria, es que os iba a decir, bueno, como os he dicho la bacopa, voy a deciros otro, el litio, los ácidos grasos. Bien, habéis oído hablar de omega 3 y cositas así. Vale, en realidad lo que tenemos que hablar es de fosfolípidos. Fosfolípidos, o sea, son dos moléculas. Fósforo, un lípido, se juntan y forman una molécula nueva que son los fosfolípidos. Parece ser que lo que va a contribuir a que el cerebro no se degenere, lo que es la masa cerebral no se degenere, ya no las neuronas, sino el cerebro, van a ser los fosfolípidos, que están en la alimentación. ¿Vale? Pues, ¿dónde está? Pues mira, los omegas 3 es un buen ejemplo de fosfolípidos. Pero el más barato fosfolípido que hay en el mercado y el que más os va a gustar es la lecitina de soja. Algunos os habéis de nombrar. La lecitina de soja contiene, aparte de lecitina, obviamente, que por cierto es uno de los jugos de la vesícula biliar, además de la lecitina, tiene fosfolípidos, pero de estado natural. La lecitina de soja os va a ayudar para la memoria y para adelgazar y para daros energía. El fósforo es la molécula de la energía. La energía no proviene de los alimentos en sí, sino del fósforo. Se llama adenosintrifosfato, se llama la molécula de la energía. Pues va a depender del fósforo. Fíjate, el cerebro va a depender del fósforo, la energía va a depender del fósforo. Si os digo, un producto como la lecitina de la soja, que os va a mantener en el peso, os va a ayudar a la memoria, os va a dar energía, yo digo, ¿por qué no tomarla por la mañanita, en ese desayuno que tomáis tan maravilloso? Cogéis una cucharada, echáis ahí y la removéis. Yo en vez de lecitina le tomo polen, que tiene el mismo efecto, pero yo prefiero el polen, pero la lecitina la podéis tomar y ya tenéis el alimento del cerebro. Qué fácil es estar sano, ¿no? No, digo yo. ¿Qué más? Bueno, vamos a decir, porque tengo mucho la taurina. La taurina forma parte del Red Bull. ¿Os suena el Red Bull? Tiene alas. ¿Y cuál es la fórmula mágica del Red Bull? ¿Por qué verdaderamente cuando se toma Red Bull verdaderamente estás a tope? ¿Cuál es el secreto del Red Bull? La taurina. Un aminoácido que se llama taurina. Bueno, pues si queréis lo tomáis en el Red Bull, si no lo compréis aparte, que también se vende solo. Fíjate, otro estimulante robustecedor cerebral ya lo tenemos en un aminoácido que es la taurina. Pero bueno, el Medalas también vale, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, lo de las nueces, obviamente, ¿no? ¿A que sí? Las nueces, todo el mundo lo ha dicho, parece el cerebro y tal. ¿Pero qué tienen las nueces? Los ácidos grasos. El café parece ser que en dosis pequeñas, una tacita al día, no te va a hacer ningún daño y parece ser que previene de déficits cognitivos. Una tacita, no pase, digo una tacita, pero esto no sería una tacita, así que no paséis. Otra cosa que he encontrado, pues la yerba mate, ¿vale? Yo he encontrado una mezcla de yerba mate con té verde.
y con jengibre. Eso sí, menuda mezcla. Lo he encontrado, pero lo vende, vale 4 euros. Me va a durar para un año. Yo me preparo un montón, una botella grande, cuando tengo para varias semanas. Sí que hay. Pues venga, hacemos alguna pregunta. Venga, sobre la memoria, sobre lo que sé que hay. Si no, os voy a decir, hay un complejo de vitamínico. Nos quedan 10 minutitos por lo menos. A ver, vitamina B1, B6, B12. ¿Os suena algo? Vale. ¿Cómo se llama? Hidroxil, en la farmacia. Becocime también los tiene así. Becocime no está mal, es un producto de farmacia que tiene B1, B6, B12 y ácido pantoténico. Pues ha demostrado que otra vitamina del grupo B, que es el ácido pantoténico, también vale para la memoria. Entonces, no os olvidéis comprar de vez en cuando, en un herbolario o en una farmacia, un complejo B. No os va a hacer daño. Imposible que un complejo B de vitaminas os haga daño. Pero sí podemos tener carencias, sobre todo en verano. En verano tenemos más carencias del grupo B que en invierno, y ahora llega el verano. Entonces, de vez en cuando, tomar un complejo B, que lo compráis sin receta en la farmacia, tranquilamente os va a ayudar. Todas van a intervenir en la memoria y la capacidad cognitiva. ¿Cuántas de vosotros la tomáis? Ninguna. Vale. Las vitaminas del grupo B no pueden ser dañinas porque no se acumulan. No hay exceso. Todo lo que el cuerpo no utiliza ese día lo elimina. Pero lo elimina totalmente, no hay exceso, no como la vitamina D, por ejemplo, el hidroferol, ese que ahora está tan de moda. Eso sí puede causar toxicidad si se pasa una dosis, pero el grupo B no, se elimina. ¿Estreñe? Ni estreñir ni nada, no actúa en absoluto en el peristaltismo. Entonces tendría que tomar más verduras, no sé. Claro, podemos hablar de estreñimiento, que hay una hierba maravillosa que es inocua, la podéis tomar toda la vida y para el estreñimiento es la malva. La malva es maravillosa, es un suavizante, no es como puede ser que tomes la cáscara sagrada que acelera todo, el dulcolaxo, ¿cómo se llama? Dulcolaxo, todas esas cosas. No, no, la malva lo que hace es suavizar la alimentación, hacerla que no se pare y que siga su curso es salir. Y la malva es inofensiva. No hace daño, no puede hacer daño, estamos hablando de la malva. Me da pena la gente que no toma ninguna planta, me da pena porque pensáis que pueden ser malas. Bueno, no es lo mismo la cocaína que las plantas estas, no vamos a confundirnos. Ya sabéis, todo lo que se vende en los herbolarios es porque se puede vender, se ha analizado científicamente, se ha comprobado. La OMS ha vuelto otra vez a hacer hace 15 días la misma llamada. Hay que volver a recuperar las medicinas ancestrales al tratamiento de la salud. Hay que volverlas a introducir de nuevo, compatible con la medicación. Que la receten los médicos, pues que la recete quien quiera, pero que la receten. O sea que bueno, la OMS vuelve a hacerle la misma llamada, ya la hizo en los años 70, no le hizo caso ningún laboratorio, los laboratorios cerraron la boca, si se utiliza planta no se utiliza medicamentos. Me parece una tontería. Oiga señor, en vez de fabricar medicamentos, fabrique plantas, y estamos todos lo mismo, todo el mundo gana dinero. Bien, la OMS ha vuelto a recomendar. Y hay unas experiencias últimas, que yo me las tengo casi todas, de lo que se está experimentando con las plantas medicinales, las de uso común, que te alucina y me da pena de la gente. Bien, ¿qué más cosas para recuperar memoria y todo eso? Indudablemente hay que hacer ejercicio. Esas, pero cada uno. El senderismo es una forma de hacer ejercicio, como es el nadar un poquito más completo, la bicicleta también, hay deportes un poquitín... Hombre, yo prefiero deportes un poquitín más complejos, como el pilates o el tai chi. El tai chi me gusta porque hay un desplazamiento y me gusta lo que yo hago. Yo sigo haciendo artes marciales, porque me parece un deporte muy completo, pero bueno, no tenéis por qué hacerlo, vosotras si nos gusta, ¿no? Pero tenéis que hacer deporte, que mueve las piernas, mueve el corazón, todas esas cosas, pero se mueve también el cerebro, ¿no? No lo mismo deporte que ejercicio físico. Deporte es competición, ¿vale? Si tienes asumido que también puedes perder, pues ponte a competir, pero date cuenta que también vas a perder de vez en cuando, no siempre vas a ganar, ¿no? Bien, pero deporte o ejercicio es imprescindible. La alimentación, es que no hay tu día. Que yo que sepa, los genios no se hacen comiendo carne de buey, pero bueno, vale. Los más brutos de la historia eran grandes carnívoros, así que hacer caso de los grandes genios que eran vegetarianos.
¿Pero qué os costaría? Ya sé que ahora valen muy cara la verdura, pero comparado con la carne y el pescado, mira que ha subido todo. Aún así, vale 4 kilos el kilo de tomates, 4 euros, pero ¿qué es esto? Pues sí, si lo quieres lo comes y no lo dejas. Es así, pero cero vegetariano un poquito, por lo menos con preferencia, que no hace daño ni al bolsillo. Anda, cero vegetarianos. Bien, dormir lo suficiente. Y cada uno tiene, los veteranos necesitamos dormir 5 o 6 horas. Dicen, claro, porque os dormís por el día. Bueno, vale, a lo mejor sí, pero no sé, yo, ¿a que no me he dormido todavía? No, estoy bien despierto, no. Entonces, pero bueno, si los ancianos requieren un poco menos. Los niños recién nacidos, sabéis, todo el día durmiendo, ¿vale? Las personas con el paso del tiempo, 6 horas, 7, 8, y llegado a cierta edad, 60 años, necesitamos dormir menos, porque el metabolismo nuestro es un poquitín más lento, pero dormir. A ver, hacer ejercicios para el cerebro. ¿Por qué tenéis esa manía? Quien la tenga, a jugar con el móvil. Porque yo, cuando voy en el metro, que casi el 90% está con el móvil, pero la mayoría están jugando, pero chicas y chicos. Pero cuando llegas, pones tu vista en alguien de mi edad, ese no suele tener móvil, pero si lo tiene es para, está escribiendo con el dedo gordo, no sé cómo, no, así escribiendo con el dedo gordo, digo, ¿por qué la gente mayor tiene manía a jugar a un videojuego? ¿Por qué? ¿Le parece complicado o le parece cosa de niños? Yo juego los videojuegos, si me llamáis niño, gracias. Pero yo juego los videojuegos. ¿Por qué juego los videojuegos? Me obliga a estar atento, a no equivocarme. Si me equivoco, ya me tiro para otra vez he empezado. Pero me obligo, y antes de venir aquí he llegado casi tarde porque quería terminar un capítulo en un videojuego. Digo, que no termino, que tengo que terminar, ¿no? Que tienes que ir allí. Pero lo conseguí terminar. ¿Pero por qué queréis que el videojuego? Es facilísimo jugar. Que lo haga una persona a vuestro lado, en 15 minutos aprendéis. De verdad. Y yo he puesto el ajedrez. Hombre, probablemente el ajedrez es un juego de estrategia, os obliga a pensar. En los crucigramas, la cultura os enseña un poquitín de palabras. Leer revistas, pero no el hola, no 10 minutos. Hablo de revistas. Eso no son revistas. Vale, pero ¿qué os costaría? A ver, en la feria del libro, ¿cuántos libros ya tenéis? A ver, de los que yo he escrito, ¿cuánto me vais a dar aquí para...? ¿Ni un autógrafo? ¡Wow! ¡Qué decisión! Pues está en la feria del libro. Esta vez no he ido a firmar. Bien, pues leer libros que estáis leyendo, escrito por una persona digna, quiere decir que sabe el idioma y sabe expresarse. Leer libros, aprender siempre cosas nuevas. Ya hemos dicho que Madrid es un privilegio. Lo podéis encontrar, aprender lo que os da la gana, gratuitamente. Madrid es un privilegio. Y he puesto aquí, muy importante, enfrentarse a un proyecto que implique mucha dedicación y personalidad. ¿Qué queréis hacer? ¿Reformar la casa o cambiar de casa? Vale, cambiar de casa es problemático, reformarla es fácil. ¿Os ha ocurrido qué podíais hacer en vuestra casa para que alguien entre y no la reconozca? ¿Pero qué has hecho? ¿Has cambiado todo? ¡Ah! Lo que he disfrutado. Todo es que he cambiado los muebles, he tirado, he puesto otros muebles, el dormitorio ahora está donde estaba la cocina. ¿Y lo que habéis disfrutado? ¿Por qué no os atrevéis a reformar la casa? No sois dueñas de vuestra casa. No pides permiso a nadie, llamar a alguien y ya está, te lo pago a plazos, hermoso. Y que te empieza a diseñar la casa. Bien, pues yo creo que ya... Ven, ¿tenéis algo que preguntar? Sí, voy a poner otra cosa. Ya sé que no os gustan las cosas, pero además de la lavacopa, yo reconozco que tomo una cosa que se llama DMAE. Y alguno ya lo conoce. Quien me conoce sabe que no me puede faltar ni lavacopa, ni los fosfolípidos, ni el DMAE. No me puede faltar diariamente mi desayuno. No puede faltar. Confío mucho en eso. El DMAE de Dinamarca, M de, pues seguro que el de Madrid, A de Asturias y E de España, faltaría más. Bien, DMAE, dimetilaminoetanol, lo fabrica el cerebro. Y parece ser que cuando se han hecho las autopsias y no se encontró en esa persona, en ese fallecido, el DMAE en el cerebro, todo el mundo relata que se le fue la olla hacía mucho tiempo. Y encontraron esa relación entre el DMAE y que a ese anciano o muerto se le había ido la olla.
muchos años atrás ya. Se ha investigado y se han encontrado dos efectos al DMAE sorpresivos. Mejora la capacidad mental, la cognitiva, la capacidad de entender, de aprender, de comunicarse. Y las personas que lo tomaban mejoraban la piel. Anda, ese efecto no se sabía. Total, que se ha puesto, si lo veis en los cosméticos de última generación, ya lleva entre la fórmula en el cosmético, en las pomadas, DMAE, que es lo mismo que se utiliza por vía oral. O sea que fijáis, para que no penséis que son imaginaciones mías, ni cosas de naturópata, que no, que está investigado. Si no, no se pone a la venta. No lo entendemos así, no se podría poner a la venta. Una enzima, no, un neurotransmisor que fabrica el cerebro, ¿cómo se va a poner a la venta si no está comprobado y súper comprobado? Y se vende sin receta médica, el DMAE. Y también como cosmético. Y eso, no, bueno, si digo todo lo que vale, madre mía. Además, los ataques de pánico, hiperactividad, depresiones, falta de motivación, falta de calidad del sueño, lucha contra los radicales libres. Bien, pero por lo menos, si no queréis tomar esas cosas, por lo menos el romero, que os costaría el romero y el tobillo todos los días. Y si queréis la malva por aquello de esto valento, ¿vale? Para estreñimiento, ya tenéis. Venga, una pregunta de lo que sea, aunque solo sea como, yo qué sé, no sé. No tienes ninguna enfermedad, qué bien, qué público más sano tengo hoy. Perdona, ¿es compatible con el Bacopa con el DMAE? Tú me ves a mí raro. Una cosa o la otra. ¿Me ves raro a mí? ¿A que no? Llevas unos tiempo conocido. No, yo lo llevo tomando siempre. Cuando veo que me falta, lo compro antes por si acaso se queda en el mercado sin él. Pero siempre, y no me puede faltar. Si me falta es como si me falta el desayuno, yo qué sé. Entonces, no, compatible incluso con la medicación. Si fuera incompatible con algún psicofármaco, tendría que ser con un psicofármaco. Bueno, pues se lo preguntáis al médico. El médico este producto lo conoce porque a fin de cuentas es un producto que existe en el cuerpo. ¿Qué le parece? ¿Puedo mezclar con el Transilium esto? Normalmente te van a decir que sí, digo yo, así que no habrá ningún problema. Más preguntitas. ¿Ya? ¿Por qué decías que las vitaminas, que había déficit de vitaminas B en verano? Ah, porque se eliminan por el sudor. El complejo B, todas las vitaminas son hidrosolubles. Imagínate en el sudor la cantidad de líquidos. Pues se eliminan por el sudor, por la orina, continuamente. Entonces en verano se agudiza muchísimo y además bebemos más agua. Y como son hidrosolubles, en verano suele haber depresiones muy agudas por carencia de vitamina B1. ¿Quién lo relaciona? Depresión, verano, no es que me he vuelto de las vacaciones, me he deprimido. ¿Y si es porque esa persona se queda sin B1? Si hubiese una analítica completa, pues a lo mejor se averiguaba. Pero en verano hace más falta precisamente por esa eliminación. Y la B6, no se te olvide, la vitamina del cerebro, y la B12. Sin B12 no hay oxígeno. Forma los glóbulos rojos, los hematíes, quiere decir la hemoglobina, todo eso va relacionado con la B12. ¿Más preguntitas? ¿Por qué dicen que las vitaminas cualquier vitamina en verano no se pueden tomar? Las vitaminas liposolubles, y voy a decir solamente una vitamina que no se debería tomar en verano. El hidroferol, la D3. Que he tenido hoy la charla esta mañana. La D3. Dijeron, no, es que el sol tiene vitaminas. El sol no tiene ni media vitamina. No tiene vitamina, faltaría más. Pero ¿por qué esa creencia de que el sol tiene vitamina D? Eso no tiene ni nada. Los rayos ultravioleta, en unión a un elemento que ahora os voy a decir, forman la vitamina D3. No porque la tenga, sino porque la forma. Y ahí viene la sorpresa. Para que se pueda formar con los rayos del sol, con los rayos ultravioleta, tiene que haber en el organismo suficiente cantidad de colesterol. Si no hay suficiente cantidad de colesterol, por muchos rayos solares, no se forma la D3. Y quien la descubrió sabía lo que hacía, cuando le dio el nombre de colecalciferol. O sea, no le llamó vitamina D3, eso fue después en el mercado. Pero él la denominó vitamina colecalciferol. Anda, ya te dice
La llamó cole de colesterol, calciferol de calcio. Ese hombre sabía, supongo que sería un hombre o una mujer, da igual, sabía lo que estaba haciendo. Y se dio cuenta que si no hay suficiente cantidad de colesterol en sangre y en el hígado, no se sintetiza la D3. Y ahí tendremos la explicación por qué la osteoporosis, una enfermedad tan sencilla, sigue ahora vigente y a veces muy difícil corregirla. ¿Cómo es posible que la osteoporosis, pues si todo el mundo sabe lo que se forma, y cómo es posible que siga aumentando? Y hay personas que salen de una, estaba curada y vuelven a cogerla. Porque se necesita rayos ultravioleta y colesterol. Colesterol, así que... Y un hígado en buenas condiciones. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué recomendarías a las personas que duermen mal? Y yo siempre digo que no hay nada infalible, porque indudablemente no es lo mismo el sueño inducido por algo, o el sueño fisiológico. Lo ideal es ir al sueño fisiológico, el que te pide el cuerpo, no el que te lo provoca un elemento. Indudablemente, medicamentos que te inducen al sueño hay muchos, pero todo el mundo sabe que terminan produciendo dependencia y cada vez duerme menos. Los remedios naturales no son tan espectaculares. El azahar, la melisa puede ser adecuada, azahar, melisa, valeriana, el triptófano, vale, ayudan a la melatonina, pero no son tan espectaculares como un medicamento. Sin embargo, yo he encontrado que la sofrología, ¿ves? Si se domina, que es fácil de dominar, solamente bajar sofrología en YouTube y verás cómo se hace sofrología para dormir. Y verás que YouTube te sale un montón de vídeos gratuitos para cómo se hace. La sofrología te produce un sueño fisiológico, no inducido, no es artificial, fisiológico. El cuerpo te pide dormir. Y bueno, es un ejercicio que se hace uno en la cama, no molestas a nadie, y normalmente el 90% de eficacia a partir del primer día. Y luego ya el cuerpo se acostumbra a ese sueño fisiológico, y si la acostumbras a la misma hora en que le has hecho la sofrología, que supone que a las 12 de la noche habéis hecho la terapia y a las 12:15 ya habéis cogido el sueño. Si lo hacéis varios días seguidos, llega un momento que no necesitáis nada. El cuerpo ha cogido la rutina, esa memoria, y a las 12 ya te produce el sueño. Pero yo, para mí, lo más inofensivo, porque la melatonina es buena o mala, porque la melatonina provoca un hábito. Así que no digo que sea mala. Yo la melatonina 15 días me parece bien. A partir de ahí hay que tomar el triptófano o un elemento que se llama 5-HTP, que no va a producir déficit de melatonina. Pero aún así termina por no hacer efecto. No podemos estar toda la vida, aunque sea con el triptófano, que es inofensivo. Pero ¿por qué no probáis con la sofrología? Es que si lo hago yo me voy a quedar dormido. Ya, mejor que no. Entonces no lo voy a hacer. Pero es muy sencillo. Poner sofrología para el sueño. Ya verás todo lo que te sale. ¿Más preguntitas? Ninguna. Bueno, pues nos vemos, ¿cuándo? En octubre, por ahí. De nuevo. Estaremos aquí todos, ¿eh? Vale, pues hasta Dios. Muy bien.